Y a propósito de este tema, que queremos detenernos en la situación que se vive allí en el Catatumbo. Por eso, a esta hora nos conectamos con Luis Fernando Niño, quien es el alto consejero para la paz y reconciliación del Departamento de Norte de Santander. Y como siempre, nos atiende la llamada aquí en Noticias Caracol en Vivo. Hay una profunda preocupación, doctor Niño, a propósito de este hecho reciente en el que lastimosamente pierden la vida estos 3 uniformados, pero también es el panorama tan complejo que se vive por cuenta de la presencia del ELN, esa escalada violenta en los enfrentamientos contra las disidencias del Frente 33, que nos tiene hablando de este tema desde principio de este año, cuando se registró básicamente el desplazamiento masivo más grande allí en esa zona del Catatumbo. Ana, muy buenas tardes para usted, para toda la amable audiencia. Primero, lamentamos profundamente este hecho y nos solidarizamos con las familias de los soldados. Como lo decía Richard, 18 en lo que va corrido el año. En segundo lugar, usted lo manifiesta y todo el país debe saber que aquí en el norte de Santander ya cumplimos 6 meses, el pasado 16 de julio, desde que comenzó estos combates entre 2 grupos armados irregulares que estaban en negociaciones. Uno de ellos continúa, como es las disidencias de las FARC, pero el otro grupo, pues obviamente, al no estar allí en ninguna negociación, continúan haciendo ese tipo de ataques con fuerza pública, con 33 y a su vez el 33 con el ELN, y esto ha dejado víctimas civiles, militares y demás. Lo tercero es que hemos estado denunciando por estos mismos medios y por otros a nivel nacional e internacional la utilización de armas no convencionales como son este tipo de drones, que si bien es cierto en las guerras de uso digamos, de los protocolos de Ginebra tienen autorización de manera planificada. Lo que está sucediendo en el Catatumbo, pues como es una guerra distinta, asimétrica, pues por supuesto las víctimas son lamentablemente civiles o personas que no tienen que ver en el conflicto y en este caso miembros de nuestra fuerza pública. Entonces, todo esto en la sumatoria, Alejandra y televidentes, de que el combate continúa, de que aquí en el norte de Santander sigue esa confrontación entre todas las partes y que lo más complejo de toda la situación es que hay mucho temor por parte de la población civil, porque lamentablemente aquí tenemos que hablar de soldados muertos y heridos, pero durante todo el fin de semana llegaron denuncias de varios municipios, del Tarra, del Carmen y otros, en donde ven drones sobrevolando de noche y de día los caseríos donde hay población civil para atacar cualquiera de las partes y donde muchos de estos sin distinción caen, dejando saldos tan lamentables como este. Sigue la población sitiada por cuenta de los grupos armados ilegales, siguen las fuerzas públicas también maniatadas en medio de esta cruda situación. ¿Cuál es el nivel de participación de la fuerza pública precisamente para poder defender el territorio? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en defensa del territorio ahí en el Catatumbo? Bueno, la fuerza pública, yo tengo que ser muy sincero, ellos están haciendo todo su trabajo en el territorio, hombres y mujeres del Ejército y de la Policía Nacional están tratando de llegar a muchos territorios que, si bien es cierto, en muchas veces no estaban cooptados por fuerza militar, o que en ese respeto que las fuerzas militares tuvieron en su momento con los acuerdos de cese al fuego, pues estaban en ese, digamos, en ese momento como en una zona de espera mientras sucedían avances de proceso de paz, pero también es cierto que cambiaron las dinámicas del conflicto. Fíjese usted 2 rápidos ejemplos. Usted lo dijo al inicio de esta conversación, en solo 23 días se movieron 53.000 personas desplazadas. Y hoy, 6 meses después, aunque ya no hay albergues abiertos, pues las víctimas y los desplazados están esparcidos por muchas zonas y en muchas zonas del Catatumbo hay poblaciones vacías. Ya no hay confinamiento porque la fuerza pública ha venido tomando muchos lugares y estamos esperando la ubicación de zona temporal de FARC, que también hoy enviaron un comunicado, una carta al presidente de la República, pero todo lo anterior sigue estando en medio del conflicto. Entonces, avanzar en zonas que estaban solas o que en su momento por respeto al cese al fuego no tenían control y hoy retomarlas y demás, pues obviamente eso tiene unas complicaciones. Y también, pues, esta utilización de estas armas, pues que no hay unos combates, digamos, de manera convencional, frontales,
de brigada contra columnas guerrilleras y demás, sino que estamos hablando de drones, en la mayoría de los casos artesanales, otros con mayor tecnología, que como le decía, no tienen principio ni de proporcionalidad ni de distinción, porque no se distingue entre civiles o militares y no son proporcionalmente a la fuerza que se utiliza. Y eso sigue ocurriendo aquí en el Catatumbo. Hace 2 semanas en el Tarra con civiles, hace un mes un menor muerto con una señora herida. O sea, es decir, aquí no estamos hablando solo de soldados, sino también estamos hablando de población civil y esta situación sigue ocurriendo acá en el norte de Santander. Es lamentable que en este momento pues el panorama o la noticia en efecto se van turnando. En unos casos las noticias son civiles, en otro caso la noticia también son los uniformados y por supuesto todos nos duelen y nos preocupan porque dan cuenta de un panorama muy complejo en materia de orden público y violencia que se vive en buena parte del territorio colombiano, pero también muy especialmente allí en la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Consejero, quisiera preguntarle, porque usted me da pie a eso también, sobre la situación precisamente de los desplazados, es decir, qué censo establecen ustedes en este momento de desplazamiento en la zona, qué están haciendo estas personas, estas familias, los niños, porque lo hemos venido contando, las afectaciones también para poder continuar con su agenda académica. ¿Qué nos puede contar al respecto sobre el panorama que están atravesando estas familias allí? Bueno, durante casi 4 meses muchos de estos desplazados estuvieron en albergues. La gran mayoría retornó a otros departamentos o a otros lugares, incluso cruzaron fronteras hacia Venezuela y otros lugares. No todos se devolvieron al Catatumbo. Los que volvieron, en este momento no hay un retorno, digamos, de carácter oficial masivo, que cuente con las características de un retorno según la ley 1448. Esto quiere decir seguridad, asistencia humanitaria, etcétera. Los retornos han sido de carácter voluntario. Mucha gente se cansa 3 meses de estar durmiendo en un albergue, en una carpa o en un hotel, como se quiso en su buen momento hacer la alcaldía de Cúcuta, en el caso de los que estuvieron en Cúcuta. Muchas de las personas que volvieron regresaron a otros lugares porque encontraron violencia. Otros están tratando de sobrevivir en medio de la guerra que, como lo estamos publicando hoy, continúa. Otras personas pues han tenido que, casi que bajo el sometimiento ya, de reconocer que este territorio lo tienen en algunos lugares los grupos o organizaciones armadas. Y en otras donde ya se estabilizó el control territorial por parte de nuestra fuerza pública y que pueden estar ahí. Pero llevar un censo total de que se hicieron 58.000 personas, pues no es muy fácil porque muchas retornaron, como le digo, por voluntad propia y sin llevar mayor recurso que el volver a algún lugar. Ahora, hace 20 días, 22 días, en un ataque que hubo cerca de la población de Ocaña, se registraron otro desplazamiento de 500 personas que llegaron a Ocaña y que algunas ya han decidido retornar. Entonces, digamos que esto es una movilidad que está de entrada y salida constante y preocupa mucho el tema que usted menciona de los niños, porque en el último informe de UNICEF y de las personas que están atendiendo en las personerías municipales, el tema de los niños, el tema de trastornos de sueño, de persecución, esto no lo hemos medido y tengo que decirlo con firmeza, no lo hemos medido, pero no sabemos a largo tiempo cuál va a ser el resultado de esta guerra del 2025. Es decir, lo que en su momento ocurrió en el Catatumbo en el 2002-2006 es el resultado de lo que estamos viviendo hoy 20 años después. Y lo que estamos viviendo en el 2025 hoy lo vamos a recoger más adelante y lamentablemente muchos de estos niños o fueron reclutados o vieron escenas de violencia totalmente fuertes o están con la zozobra de que les caiga un explosivo de arriba de la manera más lamentable como ha ocurrido, esto no lo estamos exagerando. Y en las escuelas sí se ha manifestado un tema de deserción en donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación Departamental, han estado midiendo la deserción para ver de qué tamaño es lo que está sucediendo en el Catatumbo. Eso lo denunció UNICEF en su último informe hace 20 días que salió para Colombia. Mire, pero entonces también en medio de este panorama quisiera de igual manera preguntarle sobre otro tema que me parece crucial
poder abordarlo y poder también tener su análisis y su lectura, y tiene que ver con toda la polémica que ha habido alrededor del proyecto de ley para someter narcos y bandas criminales que adelanta el gobierno nacional. Ha tenido una lluvia de críticas precisamente con relación a los beneficios que obtendrían líderes de estos grupos, de estas bandas criminales. Quisiera preguntarle sobre lo que usted piensa al respecto, usted que vive día a día también el panorama de una región en conflicto. Pues Alejandra, televidentes, este es un tema muy complejo de abordar porque la justicia transicional es difícil de entender, sobre todo cuando hay digamos, unos descuentos de penas, unas rebajas, unos cambios en la jurisprudencia normal. Sin embargo, sin estas leyes de justicia transicional, los procesos de paz no avanzan. Entonces, punto uno. Segundo, en el 2016 se firmó un gran acuerdo de paz, que todos lo conocen, que fue el Acuerdo de La Habana y luego refrendado en Bogotá, en Cartagena, y este acuerdo dio unos temas de ley de justicia transicional, y a quienes incumplieran ese acuerdo, que hoy son las llamadas disidencias, no podrían entrar a justicia especial de paz o jurisdicción especial, sino que van a una jurisdicción ordinaria. Entonces uno entiende que si ya se firmó el acuerdo con este grupo y que si ya se implementó y se complementó este acuerdo, ¿por qué vamos a abrir otra vez nuevamente un acuerdo? Pero la realidad es otra, obviamente hay que atenderla desde la justicia, y en este momento uno de los temas que tiene la zona de ubicación temporal no es solo la seguridad de la zona, sino que el marco jurídico de estas personas que van a entrar allí. Por ejemplo, en las dos entrevistas públicas que las disidencias dicen, con la carta que enviaron esta mañana al presidente, es que pues, no van a entregar armas todavía porque esto tan solo es un avance del proceso y ellos tienen que mirar cómo va a terminar este tema de la ley de sometimiento o de la ley de paz total. En tercer lugar, hay otras componentes que no están explícitas y que en esta ley se están dando, y es todo el tema de extradición, de órdenes de captura y demás, que personas que estén en este tipo de zonas o los que hagan acuerdos con la justicia. Y lo más polémico de todo el asunto es el tema de reparación, porque a una persona normal que entiende la jurisdicción ordinaria penal, pues si usted matase a otro o cometiese un delito, hay toda una tipicidad y unos meses, años o días de prisión. Pero a estas personas que se someten a la ley de justicias especiales o transicionales, en este caso 5 a 8 años, con temas de reparación colectiva o restaurativa, es decir, arreglar un parque, construir un puente, donde reconozcan las culpas, reconozcan la verdad, y finalmente quedan con un porcentaje de si tuvieron alguna renta ilícita. Eso es lo que a la gente, pues obviamente no le cabe en la cabeza, y pues más que una crítica es entender el proceso de justicia transicional y mirar cuando no hay justicia completa, pues obviamente se vuelve una espiral de violencia, porque esa no justicia completa termina avanzando en espirales de violencia a mediano plazo. Es lo que nos ha enseñado procesos como el del 2004 de justicia y paz, como el del proceso del 2016 de JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, los macrocasos, que lo conoce así el país, y lo que va a pasar ahorita si pasa esta ley en el Congreso y en la Cámara, ¿no? En el Senado y Cámara. Pero más o menos es como lo estamos viendo, y las comunidades están viendo esto no como un tema de paz, sino quizás como darle una oportunidad de mala manera al crimen. Sin embargo, pues la paz en muchas de las partes donde se ha instalado la justicia transicional, lo que busca son los fines de lograr políticas de paz a largo plazo. Pues bien, muchísimas gracias, Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz y reconciliación del norte de Santander, por esta conversación, por permitirnos esta conversación en medio de ese panorama que sigue siendo muy complejo para su departamento. Gracias. Alejandra, gracias por estar con nosotros aquí en el norte de Santander, y a todos ustedes muy amables.